Buenos días tengan todas y todos. Yo soy Jerome Branch, profesor de Estudios Culturales y Literatura Afrodiaspórica, entre otras cosas, aquí en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh, desde la cual les mando un gran saludo caribeño. Me es motivo de gran honor aceptar la invitación para participar en esta primera conferencia sobre dos de nuestros poetas más importantes. Asimismo, nos honró sobremanera haber tenido el beneplácito de los herederos de Jesús Coscauce para publicar aquí en el Instituto de Literatura Iberoamericana la primera edición globalizante de su poesía, y así rendirle un buen merecido homenaje. Es de esperar que con esta se abra el camino hacia un mayor conocimiento del poeta y también a mayor atención crítica para que con ella se le llegue a apreciar en el Caribe, en América Latina y más allá en el mundo entero. La edición de sus poesías selectas ofrecen a los que se entusiasman por su obra una colección del que fuera no solo poeta, sino también dramaturgo, periodista y diplomático, aunque sí cabe enfatizar que en los varios aspectos de su quehacer y su trayectoria vitales es la poesía y aquella postura filosófica estetizante ante la vida que más lo define, como queda constatado a menudo en sus versos. Coscauce, santiaguero de ascendencia haitiana, de familia humilde, que además apenas tenía 15 años al triunfo de la Revolución Cubana, es irrevocablemente hombre de su tiempo. Sí saluda, invoca y homenajea constantemente a los poetas, ya sean anónimos o de renombre, cubanos, latinoamericanos o de otra procedencia. Resalta su adhesión a la pasión libertadora y la sensibilidad ante un mundo que a menudo los excluye o bien hace difícil realizar sus anhelos de paz y justicia. Pordioseros les llama en una ocasión, que a la vez son soldados envueltos en una lucha hecha imposible. Así aparecen en su Parnaso personal los José Martí, Fayal Hamis y Nicolás Guillén de su tierra natal, Ernesto Cardenal, Otto René Castillo, y Roque Dalton de los vecinos países centroamericanos, o Langston Hughes y Walt Whitman de los Estados Unidos. Ocupan el mismo espacio en esta ideología personal Unai de Santa María de los huestes revolucionarios castristas, o aquellos héroes antiesclavistas regionales de antaño, Julián Fedón de Santa Lucía, Coffee, el guyanés, o el insigne Macandal que puso la chispa que iba a encender la gran revolución haitiana en 1791. El joven Coscauce asistió tras el triunfo de la revolución, a la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica en 1959. Asistió a la campaña de alfabetización en 1961, a la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el mismo año, y junto con estos a la legitimización del legado cultural afro que partía del trabajo académico del afrólogo Fernando Ortiz y la poética de Nicolás Guillén, el recién nombrado poeta nacional. Si bien esta apertura a la libertad de expresión
debiera conformarse al enigmático dictamen castrista de que a la imaginación creativa todo se permitía, siempre y cuando este todo apoyara la revolución. De ahí que Coscau se militaría como joven cadre revolucionario y concursó con éxito en los órganos locales y estatales. De hecho, su primer logro en ese sentido fue el de ser premiado por la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el poemario Con el mismo violín, 1970, donde el mismo Guillén fungía como parte del jurado. Como hiciera Guillén en el ámbito nacional e internacional, Coscau llegó a ser presidente de la UNEAC en Santiago de Cuba, diplomático y agregado cultural en la Embajada Cubana en Jamaica y, por supuesto, promotor incansable de poesía en su ciudad natal. No es difícil apreciar, dados los protocolos gobernando la escritura en esas primeras décadas de la revolución, como decíamos, y la tensión entre clase y raza que éstas generaban, que la temática afro había que ser negociado por él, como también era el caso para otros. Desde la oficialidad, Guillén declararía, a raíz del socialismo triunfante, por ejemplo, que la nueva igualdad socialista hacía obsoleta la premisa racial en la vindicación del nuevo sujeto cubano. Cito: cuando una revolución borra esa lucha de clases, declara Guillén en una entrevista a Nancy Morejón en 1974, y da poder a la clase obrera sin tener en cuenta el color de la piel, ese concepto de superioridad y de diferenciación deja de existir. Fin de cita. Guillén dejaría plasmada su adhesión a dicho precepto en su célebre poemario Tengo, de 1964, donde la tenencia de todo, tanto los valores materiales como los espirituales, se dicen colectivas, y el arco de insuficiencia y explotación ya colonialista, ya imperialista, quedaba relegado al pasado. La misma Morejón haría eco en su momento de la idea de tenencia colectiva y de compromiso al comunismo a partir de su poema Mujer Negra, basada en generaciones de entrega y sacrificio históricos por parte de las africanas esclavizadas y sus descendientes en Cuba. Si bien en los dos casos la carencia material y la humildad de clase aparecen a través de una tercera persona lírica, para Coscau la gratitud ante la revolución por el rescate individual y colectivo de la pobreza es entrañable y directa. El liderazgo proteico de Fidel Castro lo plasma sin ambajes, y en su poema Escribo Fidel, de 1976, por ejemplo, Coscau sitúa su yo lírico en el hambre de la niñez y en el compromiso para con la lucha colectiva ante el imperialismo de turno, y en un porvenir certero y trascendental. No obstante, por innegables que hayan sido la adhesión y el compromiso de estos y otros intelectuales y escritores de ascendencia africana en el proceso revolucionario, cabe notar que se trata de un optimismo siempre condicionado, en mayor o menor medida, por sus propios recuerdos personales del pernicioso prejuicio racial y su conciencia del racismo como fenómeno histórico, no obstante la antedicha declaración de Guillén. Puede decirse además
que si en algo falla la apreciación del poeta nacional al equivaler la clase obrera con el llamado negro y el fin del racismo que se supone deviniera con la revolución, con la reivindicación revolucionaria de la primera, el equívoco de Guillén, en mi opinión, estriba en la diferencia fundamental que asiste a la creación de estas dos subjetividades en la construcción de la modernidad. El obrero, la obrera, como bien lo observa Sebastián Weyer al discurrir sobre el afropesimismo, siempre ha ocupado un terreno discursivo que lo sitúa en un marco epistémico de derechos propios, mientras en cambio el llamado negro o la llamada negra no. Estos y estas aún viven perseguidos lamentablemente por proyecciones de subhumanidad como legado de las relaciones de producción de la colonia, de la compraventa, de la esclavitud y del trabajo forzado. O sea, para muchos padecen de una especie de esclavización a priori y perenne, y de ahí cierta muerte social y esa tensión existencial que sigue manifestándose a nivel tanto simbólico como material. Los índices en la calidad de vida, de salud, de desempleo, de pobreza, de encarcelamiento, de asesinato extrajudicial por agentes del Estado para con los ciudadanos de ascendencia africana en tales excolonias esclavistas como son los actuales Estados Unidos, Brasil, Colombia, por ejemplo, son evidencia fehaciente de ello. El colega Roberto Zurbano, ensayista y crítico cultural cubano, ha reflexionado sobre las dificultades para el proceso revolucionario cuando habidas con el colapso de la Unión Soviética, ya hacia finales del siglo pasado. Él habla de la creciente privatización en la economía y la sociedad civil a partir del 90 y la exclusión y marginalización de los cubanos de ascendencia africana según los viejos patrones del contrato social blanco racista que siguieron después del periodo 1959 a 89, cuando sí hubo avances para el sector afro, y nos recuerda que la supremacía blanca y su asociada voluntad de mando ha sido una práctica política que ha sobrevivido tanto la época republicana como ese periodo inicial de la revolución. Declaró el comentador social finalmente que, y cito, no ha llegado todavía la Cuba de plenitud y de propiedad y oportunidades donde, cito, los negros seamos dueños, forjadores y críticos de nuestro propio destino, fin de cita. Ustedes habrán visto el revuelo periodístico que provocaron estas aseveraciones controvertidas de Zurbano en su momento, ya hace unos 6-7 años. Para nosotros constituyen una prueba de su veracidad. En cuanto a Coscauce, es difícil imaginar que ese poeta de la rebeldía antiesclavista, el que cantaba y nombraba a los cimarrones de la isla y de la región, que veneraba la memoria de las innumerables víctimas de la trata atlántica, no tuviera conciencia aguda de esa contradicción. Y quizá en ese haber poético está su verdadero legado, es decir, en el poder de nombrar algunas cosas y de dejar aludidas otras.
No es casual quizá que haya pedido en su poema autobiografía que lo entierren en el mar. Nuestro mar Caribe, que el poeta ha resignificado desde abajo como Mare Nostrum y que convierte en un inmenso palenque submarino habitados por sus muertos, las víctimas de la trata. Para él, para terminar, en el poema de las aguas azules y las cenizas grises, estos representan un enorme ejército de luz, de venganza y de liberación, y una inmanencia macandaliana para la inacabada revolución regional y universal. Gracias.